¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Leti Peña y pues el día de hoy estoy muy contenta de presentarles el nuevo formato en el que vamos a hacer nuestra sección #leer da sueños. Si bien a mí me gusta mucho como las transmisiones en vivo y demás, me desagrada un poco tener como que estar muy al pendiente de que haya buena señal, de que no haya interferencias, porque luego como que se corta, se escucha muy feo, se ve muy feo. Entonces nada de eso me gusta y es por eso que a partir del día de hoy nuestra sección #leer da sueños, que es pues este tiempo de lectura que nos regalamos todos los días, va a tener unas pequeñas modificaciones. La primera es que va a ser pregrabado, ¿ok? No va a ser literalmente en vivo porque no quiero estar dependiendo de que haya o no haya buena señal y quiero que todos tengamos nuestra información pues en el momento en el que tiene que ser, ¿va? Además vamos a mantener solamente el libro que estamos leyendo aquí en grupo, va a ser, o en este círculo de lectura, va a ser de lunes a viernes. Todos los de lunes a viernes a partir de las 9:30 de la noche lo vamos a tener disponible y se va a quedar en una sección de serie de aquí de Facebook y en YouTube para que ustedes puedan ir a verla, o mejor dicho, escucharla cada vez que quieran. Otra cosa, esto no es un audiolibro, es decir, si bien estamos haciendo una lectura en voz alta, estamos haciendo un círculo de lectura, tampoco es como que no puedan haber interrupciones por cualquier tipo de cositas, ¿ok? Y es más como una charla entre amigos. Hagan de cuenta que nos sentamos todos y empezamos a leer, y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora, ¿ok? Y la otra, pues bueno, cualquier otra adecuación que se tenga que hacer, la voy a hacer directamente, igual alguna transmisión en vivo o un post en Facebook o en Instagram o en YouTube, para que ustedes estén súper pendientes de ellos. Obviamente va a ser un video literal en crudo, o sea, lo que pase así se va a subir, no va a tener edición ni nada por el estilo. Y también vamos a reducir el tiempo de lectura a 20 minutos, ¿ok? Vamos a trabajar 20-25 minutos, ¿va? Entonces, pues bueno, porque la cámara me da para grabar 30 minutos exactos, entonces quitándole el tiempecito que estemos platicando y demás, pues ese va a ser el tiempo de lectura que nosotros vamos a tener. En este momento llevamos 2 minutos 30 segundos platicando con ustedes, dándoles o comentándoles cómo va a ser la nueva forma de trabajo. Y pues es un poquito que le vamos a reducir a nuestra lectura, pero pues ya a partir de mañana esto continúa de una manera bastante fluida, ¿ok? Vamos entonces con el libro que estábamos leyendo, que es el placer. Además tengo prendido el ventilador porque hace muchísimo calor, así es que escuchan como un zzz. Les vuelvo a repetir, así en crudo se está yendo, ya veré si funciona o no funciona y mañana no lo ocupo. Pero bueno, vámonos entonces con el libro que estamos leyendo el día de hoy, y es El placebo eres tú, de Joe Dispenza. Ya están por ahí las primeras hojas que estuvimos leyendo. Ahorita vamos en la página número 39. Ya empezamos directamente con el libro, empezamos con la primera parte, y en la primera parte su primer subtítulo se llama Información, ¿ok? Recuerda traer, no sé, tu cafecito, tu té, lo que tú quieras. Yo aquí tengo un poquito de BCAAs, por eso se ven como moraditos, miren qué deliciosos. Estos son porque acabo de hacer ejercicio y estoy súper cansada, y esto me ayuda a mí pues a recuperarme bastante. Pero pues tú puedes tener lo que tú quieras para echarte la lectura conmigo. Si tienes el libro, o mejor dicho, si quieres el libro, pídemelo para que yo te lo comparta por mensaje directo, porque lo tengo en PDF, ¿ok? Por eso es que está la compu aquí, porque vamos a leer directamente de nuestro PDF. Muy bien, vamos entonces a empezar así con la lectura. Primera parte, información. Ok. Y dice, es posible. Ok, vamos. Sam Londe, un dependiente de zapatería jubilado que vivía en las afueras de San Luis a principios de la década de 1970, empezó a tener problemas de deglución. Al final fue a ver al médico y descubrió que tenía un cáncer de esófago metastásico. En aquellos días este tipo de cáncer se consideraba incurable y nadie sobrevivía a él. Era una sentencia de muerte, y el médico de Londres le comunicó la noticia con un tono sombrío. Intentando alargarle la vida lo máximo posible, le dijo que lo mejor era extirparle el tejido canceroso del esófago y del estómago, donde el cáncer se había propagado. Confiando en él, Londres accedió y se sometió a la intervención. Por un tiempo le fue bien, pero al cabo de poco
Las cosas fueron de mal en peor. Una ecografía de hígado de Londe reveló más malas noticias. El cáncer se había extendido por todo el lóbulo izquierdo del hígado. El médico le dijo que por desgracia le quedaban como mucho solo unos meses de vida. Londe y su nueva esposa, ambos septuagenarios, decidieron mudarse a Nashville, a unos 500 kilómetros de distancia, donde residían algunos familiares de ella. Al poco tiempo de trasladarse a Tennessee, Londe reingresó a un hospital donde lo asignaron al médico internista Clifton Meador. La primera vez que el doctor Meador entró en la habitación de Londe, encontró a un hombre canijo y sin afeitar, acurrucado bajo una pila de mantas con aspecto de moribundo. Londe se mostraba huraño y poco comunicativo, y las enfermeras le contaron al doctor Meador que había estado en ese modo desde que había ingresado unos días antes. Si bien Londe tenía altos niveles de glucosa en sangre, debido a su diabetes, los parámetros del resto de la analítica eran normales, salvo por unos niveles un tanto elevados de enzimas hepáticas, lo cual era de esperar en alguien con cáncer de hígado. En las otras pruebas que le habían hecho todo salía bien. Una gran suerte teniendo en cuenta el grave estado del paciente. Bajo las órdenes de su nuevo médico, Londe recibió a regañadientes una terapia física, una dieta reconstituyente a base de líquidos y cuidados y atenciones médicas. Y a los pocos días ya se sentiría más fuerte y animado. Le empezó a contar su vida al doctor Meador. Londe había estado casado antes con una mujer que había sido su verdadera media naranja. No pudieron tener hijos, pero habían disfrutado de la vida. Como les encantaba navegar, al jubilarse se compraron una casa junto a un gran lago artificial. Pero un día, ya avanzada la noche, el muro de contención de tierra de la presa se rompió y una tromba de agua se llevó por delante su hogar. Londe sobrevivió de milagro al agarrarse de algunos escombros, pero el cuerpo de su mujer desapareció bajo el agua. Perdí todo lo que más quería en este mundo, le dijo al doctor Meador. Aquella noche una tromba de agua se llevó también mi corazón y mi alma. A los 6 meses de la muerte de su esposa, mientras todavía la lloraba sumido en una profunda depresión, le diagnosticaron el cáncer de esófago y le operaron para extirpárselo. Entonces fue cuando conoció a su segunda esposa y se casó con ella, una mujer bondadosa que sabía que él tenía una enfermedad terminal y aceptó cuidarle durante el tiempo que le quedara de vida. Varios meses después de casarse se mudaron a Nashville y el doctor Meador ya conocía el resto de la historia. En cuanto Londe terminó de contársela, el médico, asombrado por lo que acababa de oír, le preguntó compasivamente: ¿qué quiere que haga por usted? Londe, que estaba a las puertas de la muerte, se quedó pensativo. Me gustaría vivir hasta Navidad para celebrarla con mi mujer y su familia, porque se ha portado muy bien conmigo, contestó al fin. Lo único que deseo es que me ayude a conseguirlo. El doctor Meador le respondió que haría todo lo posible para que lo lograra. Cuando le dieron de alta a fines de octubre, Londe se encontraba mucho mejor que al llegar. El doctor Meador se quedó sorprendido y contento a la vez por los progresos de su paciente. A partir de entonces lo fue visitando una vez al mes y cada vez observaba que Londe seguía bien, pero una semana después de Navidad, el día de Año Nuevo, su mujer volvió a llevarlo al hospital. El doctor Meador se sorprendió al ver que Londe parecía volver a estar a punto de morir. Al hacerle un chequeo, lo único que encontró fue que tenía un poco de fiebre y una pequeña mancha oscura en el pulmón que indicaba una pulmonía, aunque Londe no parecía tener problemas respiratorios. Todas las analíticas salieron normales y las pruebas de cultivo que el médico pidió no indicaron que sufriera ninguna otra enfermedad. El doctor Meador le recetó antibióticos y le conectó a un tanque de oxígeno esperando lo mejor, pero al cabo de 24 horas Sam Londe murió. Como habrás supuesto, esta historia trata de un diagnóstico típico de cáncer seguido de una desafortunada muerte a causa de una enfermedad mortal, ¿verdad? Pues no es lo que parece. Cuando le practicaron la autopsia en el hospital, descubrieron algo muy curioso.
En realidad, el hígado de Londe no estaba invadido por el cáncer, solo tenía un diminuto nódulo cancerígeno en el lóbulo izquierdo y otro foco muy pequeño en el pulmón. La verdad es que ninguno de esos cánceres estaba lo bastante extendido como para causarle la muerte, y de hecho la zona alrededor del esófago estaba totalmente sana. Por lo visto, la ecografía que le habían hecho en el hospital de San Luis para ver si tenía cáncer en el hígado había dado un falso resultado positivo. Sam Londe no murió de un cáncer esofágico o hepático, ni tampoco por la pulmonía que pilló cuando volvieron a ingresar en el hospital. Simplemente se murió porque todas las personas de su entorno creyeron que tenía los días contados. El médico del hospital de San Luis creyó que Londe se estaba muriendo, y cuando el doctor Meador de Nashville pensó también lo mismo, la mujer y los familiares de Londe lo dieron por un caso perdido. Y lo más importante es que el propio Sam Londe pensó que se estaba muriendo. Es posible que se muriera solo por el mero hecho de pensarlo, que ese pensamiento fuera tan poderoso. Y si así es, ¿se trata de un caso aislado? Siguiente subtítulo. ¿Se puede sufrir una sobredosis con placebo? Fred Mason, no es un nombre real, un estudiante de posgrado de 26 años, cayó en una depresión cuando su novia rompió con él, pero de pronto vio en un periódico el anuncio de un ensayo clínico sobre un nuevo medicamento antidepresivo y decidió participar. 4 años antes había tenido un brote depresivo y el médico le había recetado un antidepresivo a base de amitriptilina, el Avil, pero se había visto obligado a dejarlo por la somnolencia y el embotamiento que le causaba. El medicamento era demasiado fuerte para él y ahora esperaba que ese nuevo fármaco tuviera menos efectos secundarios. Cuando ya hacía cerca de un mes que participaba en el estudio, decidió llamar a su antigua novia. Los dos se pelearon por teléfono y Mason, después de colgar, agarró en un arrebato el frasco de pastillas de ensayo clínico y se tragó las 29 que quedaban con la intención de suicidarse. Pero al instante se arrepintió, salió de su casa corriendo y tras pedir ayuda a gritos se desplomó. Una vecina le oyó gritar y al salir al pasillo del edificio se lo encontró tendido en el suelo. Retorciéndose del dolor, Mason le contó que había cometido un terrible error al tomarse las pastillas, pero que no se quería morir. Cuando le pidió que lo llevara al hospital, su vecina así lo hizo. Mason llegó a urgencias pálido y sudoroso con una tensión de 80-40 y un ritmo cardíaco de 140 pulsaciones. Respirando agitadamente no cesaba de exclamar: "No quiero morir, no quiero morir". Cuando los médicos le examinaron, vieron que lo único que tenía era la tensión baja, el pulso acelerado y la respiración agitada. Aún así, Mason estaba letargado y arrastraba las palabras al hablar. El equipo médico decidió administrarle un suero intravenoso. Le hicieron análisis de sangre y de orina y le preguntaron cuál era el medicamento que había tomado. Mason no podía recordar el nombre del fármaco. Les dijo que era el antidepresivo experimental de un ensayo clínico. Luego les entregó el frasco vacío, pero en la etiqueta no aparecía el nombre del medicamento, sino solo la información sobre el estudio. Así que no podían hacer más que esperar los resultados de los análisis, controlar sus constantes vitales para asegurarse de que no empeorase de golpe y esperar a que el personal del hospital pudiera contactar con los investigadores que estaban realizando el ensayo clínico. Al cabo de 4 horas después de que los resultados de los análisis salieran totalmente normales, llegó un médico que había participado en el estudio del fármaco experimental. Al consultar el código de la etiqueta del frasco vacío de las pastillas del Mason, lo cotejó con la información recabada en el estudio. Les dijo que Mason había estado tomando un placebo y que las pastillas que había ingerido no contenían ningún fármaco. Milagrosamente, a los pocos minutos, a Mason se le normalizó la tensión arterial y el pulso.
y como por arte de magia dejó también de sentirse soñoliento. Mason había sido víctima del efecto nocebo, una sustancia inocua que gracias a sus intensas expectativas le había producido efectos perjudiciales. Es posible que los síntomas se los hubiera provocado el hecho de esperar sufrirlos después de tragarse un buen puñado de antidepresivos. Puede que su mente, como en el caso de Sam Londe, se hubiera apoderado de su cuerpo, llevada por las expectativas de lo que parecía ser la perspectiva más probable hasta el punto de materializarla. Le pudo haber ocurrido, aunque esto significara que su mente había ocupado una de las funciones que normalmente no está bajo nuestro control. Y si esto fuera posible y nuestros pensamientos pudieran hacernos enfermar, ¿acaso no podríamos también usarlos para curarnos? Ahí está la pregunta. Siguiente. La depresión crónica se esfuma por arte de magia. Janice Schoenfeld, una interiorista de 46 años que vivía en California, había sufrido depresiones desde la adolescencia, pero nunca había recurrido a ningún profesional en busca de ayuda hasta ver el anuncio de un periódico en 1997. El Instituto Neuropsiquiátrico de la UCLA estaba buscando voluntarios para probar en un ensayo clínico un nuevo antidepresivo a base de venlafaxina, Effexor. Schoenfeld, esposa y madre cuya depresión había empeorado hasta tal punto que se había planteado suicidarse, decidió aprovechar la oportunidad de participar en el estudio. Cuando Schoenfeld llegó al Instituto Neuropsiquiátrico por primera vez, un técnico le aplicó unos electrodos durante 45 minutos para monitorizar y registrar su actividad bioeléctrica cerebral con un encefalógrafo. Y poco después ella se fue con el frasco de pastillas que le dieron en la farmacia del hospital. Sabía que aproximadamente la mitad del grupo de 51 participantes recibiría el fármaco y la otra mitad un placebo. Aunque ni Schoenfeld ni los médicos del estudio tenían idea de cuál de los dos grupos le habían asignado aunque ni Schoenfeld ni los médicos del estudio tenían idea de cuál de los dos grupos le habían asignado al azar. En realidad, nadie lo sabría hasta que finalizara el estudio, pero a ella no le importaba porque estaba entusiasmada y esperaba que el fármaco experimental le ayudara después de haber estado luchando durante décadas contra una depresión clínica que hacía que de pronto se echara a llorar sin una razón aparente. Schoenfeld accedió a volver al instituto cada semana a lo largo del estudio de 2 meses de duración. Cada vez respondía a las preguntas de cómo se sentía y en varias ocasiones incluso le realizaron otro electroencefalograma EEG. Al poco tiempo de empezar a tomar las pastillas, Schoenfeld se comenzó a encontrar muchísimo mejor por primera vez en su vida. Y lo más curioso es que además sentía náuseas, pero esto era una buena noticia, porque sabía que era uno de los efectos secundarios del fármaco experimental. Como la depresión tendía a desaparecer y además notaba los efectos secundarios, estaba segura de que le había tocado el fármaco activo. Hasta la enfermera con la que hablaba al volver cada semana al instituto creía que Schoenfeld estaba tomando el medicamento real por los cambios que experimentaba. Al final de la 8ª semana del estudio, uno de los investigadores le reveló por fin la impactante verdad. Schoenfeld, que después de haber tomado las pastillas ya no deseaba suicidarse y se sentía como una persona diferente, había formado parte en realidad del grupo del placebo. Se quedó de una pieza. Estaba segura de que el médico se había equivocado. No se podía creer que después de estar sufriendo durante tantos años una agobiante depresión, se sintiera ahora mucho mejor por haberse tomado un frasco de pastillas de azúcar.
y hasta había sufrido los efectos secundarios y todo. Debía ser un error. Le pidió al médico que volviera a revisar la información recabada. Él, riéndose afablemente, le aseguró que el frasco que se había llevado a casa, el que le había devuelto las ganas de vivir, no contenía más que pastillas placebo. Mientras Schoenfeld se quedaba de piedra, el médico le insistió en que el hecho de no haber recibido el medicamento auténtico no significaba que se hubiera imaginado su depresión o su mejoría, sino que simplemente no era el efector lo que le había hecho sentir mejor. Y ella no había sido la única. Los resultados del estudio revelaron al cabo de poco que el 38% de los participantes del grupo placebo se sentía mejor, comparados con el 52% del grupo que había recibido efexor. Pero cuando el resto de la información salió a la luz, fueron los investigadores los que se quedaron sorprendidos. Los pacientes como Schoenfeld, que habían mejorado con el placebo, no se habían imaginado sentirse mejor, sino que los patrones de sus ondas cerebrales habían cambiado. Las electroencefalografías que les hicieron religiosamente a lo largo del estudio revelaban un aumento importante de actividad en la corteza prefrontal, la cual en los pacientes deprimidos solía ser muy baja. El efecto placebo, además de cambiar la mente de Schoenfeld, le estaba modificando su biología. Es decir, no eran solo imaginaciones suyas, sino cambios reales en su cerebro. Además de sentirse bien, también se estaba poniendo bien. Al fin del estudio, a Schoenfeld le habían cambiado el cerebro sin tomar ningún medicamento ni hacer nada distinto de lo que siempre hacía. Era su mente la que había cambiado su cuerpo, y 12 años más tarde, Schoenfeld seguía sintiéndose muchísimo mejor que antes. ¿Cómo es posible que una pastilla de azúcar pueda acabar con los síntomas de una depresión arraigada y provocar además efectos secundarios como náuseas? ¿Y qué significa que la misma sustancia inerte tenga el poder de cambiar la activación de las ondas cerebrales, aumentando la activación en la pared del cerebro más afectada por la depresión? ¿Puede la mente subjetiva crear esta clase de cambios fisiológicos, objetivos y medibles? ¿Qué sucede en la mente y en el cuerpo que permite que un placebo actúe a la perfección como un fármaco? ¿Podrían darse los mismos fantásticos efectos curativos no solo en enfermedades mentales crónicas, sino también en alguna afección tan grave como el cáncer? Buena pregunta. Una cura milagrosa. Ahora lo ves y ahora no lo ves. Este está buenísimo. Dice, en 1957, el psicólogo de la UCLA, Bruno Klopfer, publicó un artículo en una publicación académica contando la historia de un hombre al que llamó el señor Wright, aquejado de un linfoma avanzado, un cáncer en las glándulas linfáticas. El tipo tenía unos tumores enormes, algunos de tamaño de una naranja, en el cuello, la entrepierna y las axilas, y el cáncer no estaba respondiendo a los tratamientos convencionales. Llevaba semanas enfermo, febril, respirando con dificultad y postrado en su cama. Su médico, Philip West, lo había dado por un caso perdido, aunque el propio Wright siguiera luchando. Cuando este descubrió que el hospital donde lo estaban tratando en Long Beach, California, era uno de los 10 hospitales y centros de investigación del país donde estaban evaluando el Creviosen, un medicamento experimental extraído de la sangre del caballo, el hecho le entusiasmó. Wright le dio la lata sin descanso al Dr. West durante varios días hasta que el médico aceptó administrarle el nuevo remedio. Aunque Wright no pudiera participar formalmente en el ensayo clínico porque los pacientes debían tener como mínimo una esperanza de vida de 3 meses, Wright recibió la inyección un viernes y el lunes ya se había levantado de la cama y caminaba la mar de animado, riendo y bromeando con las enfermeras. Parecía otra persona. El Dr. West escribió en el informe médico que los tumores se habían disuelto como bolas de nieve en una estufa encendida. A los 3 días, los tumores se habían reducido a la mitad y al cabo de otros 10 le dieron de alta. Wright se había curado. Parecía un milagro.
Pero 2 meses más tarde los medios de comunicación anunciaron que los 10 ensayos clínicos revelaban que el Creviosen era un engaño. En cuanto Wright leyó las noticias, empeoró en el acto al creer que el medicamento no servía para nada y los tumores le volvieron a aparecer al poco tiempo. El Dr. West sospechó que la primera respuesta positiva de Wright se debía al efecto placebo y sabiendo que su paciente tenía una enfermedad terminal, se dijo que tenía poco que perder y Wright mucho que ganar si ponía a prueba su teoría. Así que le dijo a que no se creyeran las noticias del periódico y que habían recaído porque el Creviosen que le habían administrado formaba parte de un lote de mala calidad. Además, le contó que estaba a punto de llegar al hospital una versión del medicamento, el doble de potente y de una calidad excelente y que se le inyectaría en cuanto la recibiera. Wright se sintió eufórico ante la posibilidad de curarse y a los pocos días recibió la inyección, pero en esta ocasión el Dr. West no le inyectó un fármaco experimental ni un placebo, sino simplemente agua destilada. A Wright le volvieron a desaparecer los tumores como por arte de magia. Regresó a su casa y durante los siguientes meses se estuvo sintiendo la mar de bien. Ya no tenía ningún tumor, pero de pronto la Asociación Médica Americana anunció que el Creviosen no servía para nada. La comunidad médica había sido víctima de un engaño. El medicamento milagroso había resultado ser un timo y no era más que un aceite mineral que contenía un simple aminoácido. De hecho, a los fabricantes les habían condenado por fraude. Al oír la noticia, Wright sufrió una decaída por última vez. Había dejado de creer en la posibilidad de curarse. Volvió al hospital desesperado y a los 2 días murió. Es posible que Wright hubiera cambiado de algún modo su estado del ser, no una vez, sino 2, transformándose en alguien que se había librado del cáncer en cuestión de días. Respondió su cuerpo al instante a este nuevo estado mental. Pudo haber recuperado el estado mental de un hombre con cáncer cuando oyó que el medicamento en cuestión no servía para nada y entonces su cuerpo creó de nuevo exactamente la misma química con lo que los tumores volvieron a aparecer. Es posible alcanzar ese nuevo estado bioquímico no solo tomando pastillas o recibiendo inyecciones, sino también por medio de algo tan invasivo como una cirugía. Aquí nos vamos a quedar, página 50, la cirugía de rodilla que nunca se llevó a cabo. Todas estas historias están increíbles porque nos explica aquí Joe Dispenza cómo el efecto placebo puede funcionarnos para bien y para mal. Así es que mucho ojo, sobre todo ahorita que estamos en esta temporada con el COVID y todo este rollo que estamos viviendo. La verdad es que nos dicen, es que pon mucha atención en tu estado anímico y fíjate bien cómo te estás manejando y qué información estás recibiendo. Y todo eso es muy cierto, es muy cierto. Obviamente debemos tener las medidas sanitarias pertinentes, la sana distancia, el uso de cubrebocas y caretas cuando estamos en algún lugar fuera, el lavado constante de manos. Sin embargo, también debemos trabajar mucho con esto, porque aquí es donde está la mayor carga de información y lo que en algún momento nos puede llevar a esos puntos de desesperación que no nos dejan absolutamente nada bueno. Así es que ya sabes, cuídate mucho, haz ejercicio, come saludable, llénate de información bonita. O sea, no te levantes con mañanas con las noticias de la mañana y te duermas con las noticias en la noche. O sea, no hagas eso. Alimenta tu cerebro también de cosas útiles y bonitas como estos libros que la verdad es que nos llenan de mucho conocimiento y nos hacen pensar, en verdad, mi cerebro es tan poderoso. No se pierdan mañana porque continuamos con la lectura de nuestro libro El placebo eres tú, de Joe Dispenza. Y pues ya saben cómo va a ser la nueva forma de trabajar ahora. Recuerden que mi nombre es Leti Peña, que yo les mando un beso enorme. Sigan en mis redes sociales, Instagram, @LetiPepeña, LetiPepena. La página web www.yosoysaludable.com. Mi canal de YouTube me encuentras como Leti Peña, en TikTok como @LetiPepena y obviamente en mi fanpage de Facebook como